Ya la suerte está echada, los candidatos están listos y definidos, aunque todavía tenemos algunos casos pendientes. ¿Cómo se viene todo lo técnico para las próximas elecciones en este nutridísimo calendario electoral, empezando por el 11 de abril, que ya nos falta muy poquito? Son algunos de los temas que vamos a abordar junto a Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del CERVEL. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Bárbara, encantado, gusto saludarla. Muy bien, yo con mucho trabajo, pero cuando uno trabaja en lo que le gusta, lo hace entusiasmado. Bueno, cuando usted dice mucho trabajo, literal, literal, porque en esta oportunidad tenemos de partida son varias elecciones al mismo tiempo y muchos candidatos históricos. Yo diría que histórico de varios puntos de vista. Primero, el hecho de que sean los ciudadanos convocados a definir una nueva constitución. Eso ya, obviamente, nos pone en la historia, diría, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Esto lo están mirando y de hecho estoy invitado el viernes a exponer en una reunión que hace el INE de México, el Instituto Nacional Electoral de México, que convoca a las autoridades electorales de distintos países de América, de Europa. Ellos están hoy día presidiendo la UNEORE, que es la Unión Interamericana de Organismos Electorales, pero también por lo que usted dice, primero electores. 14.900.198 electores. Nunca había habido tantos electores en una elección como esta. Como siempre, 51% de los electores y electoras son mujeres. Pero también en esta oportunidad hemos tenido que identificar en el padrón a las personas que integran pueblos originarios. Eso nunca se había hecho. Tuvimos que en 40 días logramos establecer 1.232.454 integrantes de los 10 pueblos originarios que vamos a tener que identificar en cada uno de los padrones de mesa para que el día de la elección, y este es un desafío logístico importante, el día de la elección existan votos, cédulas electorales de sus pueblos originarios para que ellos puedan elegir y votar en esa oportunidad. Por otro lado, 414.921 extranjeros, donde ranquean ahí punteando peruanos, colombianos, ecuatorianos. Hay una cantidad muy importante de personas que llevan más de 5 años viviendo en Chile. Y por último, la novedad en cuanto a los electores es que este padrón va a quedar definido, quedó definido hace 60 días antes de la elección, pero en definitiva el 25 de febrero se cierra porque hasta ahora hay un plazo donde las personas se pueden autoidentificar a través de una declaración jurada como integrante de alguno de los pueblos originarios. O sea, va a ir creciendo probablemente el número de electores que van a poder votar por nuestros pueblos originarios. Como usted ve, una cantidad importante desde el punto de vista de los electores. Y de los candidatos, se pregunta uno. Casi 18.000 se inscribieron. Pero antes de seguir con los candidatos, paremos un poco en el padrón de los pueblos originarios. ¿Ha llamado la atención la cantidad de gente que se ha inscrito? Justamente ahí, ya hace varios días superaba el 1.200.000 personas. Sí. Lo que ocurre es que nunca había habido un padrón que identificara a las personas de pueblos originarios y lo que existía era el dato de hoy día de CONADIS. Pero con CONADIS, a pesar de que hace un trabajo muy interesante y que con nosotros pudo, en definitiva, trabajar muy bien y eficientemente, igual que el registro civil, no todas las personas integrantes de pueblo originario se inscriben en CONADIS, ¿no? Hay muchos que no aceptan a CONADIS porque es un órgano del Estado chileno, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, había el orden de 700.000 inscritos, pero en uno de los censos anteriores, casi 2 millones de personas se autoidentificaban como integrantes de los pueblos originarios. Entonces había una diferencia ahí, y siempre existió la duda de que eran muy pocos, los 700.000, etc. Nosotros con los datos de CONADI, más el registro civil, apellidos de origen de pueblo originario, básicamente mapuche, y con una serie de otros antecedentes logramos conformar un padrón de ese millón, casi 300.000. Pero así todo ha estado creciendo, porque las personas siguen a través de una declaración jurada. Yo invito a quienes se sientan de alguna manera identificados como parte, según la ley indígena, de los pueblos originarios, que entren a la página cervel.cl y ahí está el procedimiento, incluso
la declaración jurada, el texto, y online pueden incorporarse hasta el día 25 de febrero. Nosotros esperamos tener una cantidad incluso mayor, entonces, en esa fecha, Bárbara. Ahora, si miramos el proceso en sí, esta tremenda cantidad de candidatos, hay una dificultad no solo técnica en lo que están haciendo ustedes ahora, sino que también para la gente cuando vaya el 11 de abril a votar. ¿Cómo ve usted esas complejidades? Vamos a tener papeletas muy amplias también. Sí, sí, va a ser un poco más compleja que... Aquí en rigor hay prácticamente 5 elecciones, convencionales constituyentes de pueblos originarios, gobernadores o gobernadoras regionales, alcaldes, alcaldesas, concejales. Pero en definitiva son 4 cédulas electorales que van a recibir los electores. No está todavía definido, pero sí tenemos un ejemplo de la papeleta, por ejemplo, o la cédula electoral de Antofagasta con 180 candidatos a concejal. Eso nunca se había dado. Habíamos tenido, creo que en Maipú, 110 o 107, algo así. Entonces, claro, estamos imaginándonos esa cédula, dibujándola, y así como esa, al final, si uno se da cuenta y si mira, vamos a tener 736 elecciones en un solo acto electoral, porque cada comuna elige a sus concejales y a sus alcaldes, incluida la Antártida. 346 comunas que van a estar votando y que además van a estar eligiendo a sus gobernadores regionales, 16, y a los 155 convencionales, digamos, constituyentes. Entonces, las personas en una época de pandemia, donde estamos reforzando, en todo caso, porque no queremos adelantarnos, el protocolo sanitario con el que trabajamos y que le dio tranquilidad a la ciudadanía, que le dio seguridad, que nos permitió sobrepasar la barrera del 50% desde el año 2012, en que las personas votaban y no habían superado nunca el 50% con voto voluntario, en que tuvimos la votación absoluta más grande de la historia de Chile. Eso esperamos que aumente también. Las personas, por eso, deben informarse antes. Se pueden informar en la página del CERVEL. En los próximos días van a estar apareciendo ahí los candidatos, las listas. Los mismos candidatas ya están haciendo propaganda. Hay páginas que en definitiva las personas debieran intentar conocer a los candidatos y llegar ya con una decisión tomada. Porque si nos ponemos, ¿no es cierto?, a esperar que las personas en Antofagasta ubiquen a quien les gusta como concejal entre los 180, podemos estar varios días votando. Entonces, el ideal es que lleguen con la decisión tomada y que rápidamente, por último, pueden anotarlo en un papelito, si eso no está, que no se los anoten esos 8 personas. Cada cual, ¿no es cierto?, toma su decisión, lo anota y puede ir a... Ahora, esto que usted nos dice no es menor, considerando la gran cantidad de gente que votó en esta elección voluntaria. En el caso del plebiscito, podría ser, para algunos, esta la elección más importante, incluso más que la presidencial. Eso nos podría hacer pensar que va a ir mucha gente a votar y es lo que esperamos que ocurra. Entonces, la mezcla de mucha gente, con muchas elecciones, papeletas con muchos candidatos, claro, vamos a tener que ir con harta paciencia ese día. Sí, con paciencia, pero yo creo que se justifica absolutamente porque lo que estamos definiendo ese día es realmente, o sea, ese día, si uno quisiera definir el ejercicio de la democracia representativa, tendría que decir Chile, 11 de abril 2021. Porque ese día estamos eligiendo no solamente a quienes van a gobernar las comunas, quienes van a controlar desde las concejalías y van a trabajar también por aquello, también por quienes van a gobernar las regiones, en algo histórico. Por primera vez hay un gesto tan grande, mayor, digamos, de regionalización, de descentralización. Hasta hoy día hay intendentes que representan al presidente, pero a partir de la elección del 11 de abril van a ser elegidos por las personas en cada una de las regiones. Y además, ni más ni menos, a quienes van a estar en una convención paritaria de partida, donde va a haber un equilibrio entre hombres y mujeres, donde va a haber representación por escaños reservados de los 10 pueblos originarios de las primeras naciones, como dicen, ahí pensando en, más que el país que queremos, yo diría el país que estamos dispuestos a construir, Bárbara. Nosotros somos muy buenos de repente para exigirle a los demás que hagan algunas cosas que no somos capaces de hacer nosotros. Y aquí lo importante, ¿no es cierto?, es que si queremos un país justo, tenemos que partir por ser justos nosotros.
No basta con que haya un artículo en la Constitución que así lo diga. Por eso, cuando la gente dice, aquí algunos piensan que basta con dictar una Constitución para que el país cambie. No, evidentemente que no. Pero No, los cambios, si seguimos actuando como estamos actuando hasta ahora, evidentemente que tampoco va a cambiar. El cambio los empieza cambios así. culturales son lejos los más difíciles de hacer y los que tienen el mayor impacto, pues. Oiga, Así y a es. propósito de esto que estamos conversando, va a haber una paradoja probablemente, porque vamos a tener muchos candidatos y eso no se va a reflejar necesariamente en el ambiente, en las campañas. Hemos visto muchas quejas, o quejas, más que quejas, quizás lamentos, dada la situación económica, dada la pandemia, la crisis, han bajado considerablemente los aportes de las personas individuales. Y también hay una crítica al CERVEL y más que crítica quizás como una necesidad de que se apuren respecto a clarificar cuáles van a ser los montos que se les van a entregar por parte de los partidos políticos, porque con eso ellos van a poder de alguna manera delinear sus campañas. ¿Qué está pasando ahí? ¿A qué se le debe ese atraso? Mire, todo tiene su explicación. Nosotros nos manejamos sobre la base de normas de derecho público. El derecho público solamente permite hacer lo que establece. No es como en el derecho privado donde las personas pueden convenir y tomar acuerdos, cambiar fechas, etc. La ley lo que señala es que 5 días dentro de los 5 días siguientes a la inscripción de los candidatos en el registro especial de candidatura, el CERVEL, digamos, la tesorería, el fisco, el Estado le entrega a los partidos una cantidad que está determinada. Pero todavía no podemos, fíjese que hay, antes de ayer había 800 denuncias, 800 reclamaciones han ingresado al Tribunal Calificador de Elecciones y a los tribunales electorales regionales. Entonces, nosotros hoy día tenemos solamente inscritos como candidato, que es lo que le da la calidad legal de eso, a 16.000 personas, pero se inscribieron cerca de 18.000. Están pendientes los fallos de los tribunales. Yo no tengo nada contra los tribunales, mire, me saco el sombrero, porque están 40, 50 causas diarias revisando los ministros, dedicados los 4 ministros de la Suprema y el ex senador Gasmuri, que integra también el tribunal, trabajando en esto hasta las 5:30, 6 de la mañana, como nos tocó a nosotros hace una semana atrás. Entonces, vamos a tomar algunas medidas como consejo, probablemente de iniciar y hacer algunas entregas parciales de estos montos que les corresponde a los partidos políticos, a las listas de independientes y a los independientes que van compitiendo solos también. Pero para entender bien qué se va a estar pasando, ¿hay un calendario que ustedes no pueden saltarse? ¿O claro, para claro, poder definir esos montos tiene que estar 100% las candidaturas ya selladas para bien o para mal? exactamente, porque sobre la base de ese número de candidaturas se calcula el avance, el anticipo o el pago anticipado que se hace con fondos públicos. Ese es el problema. Entonces, nosotros vamos a ver cómo nos adecuamos, porque entendemos también que, sobre todo a nivel de concejales, a nivel de alcaldes, más de concejales que de alcaldes, los partidos, los independientes. Fíjese que en alcaldes hay muchos independientes, llama mucho la atención, independientes que están solos corriendo para ser alcaldes. Se despertó en el país también un cierto interés por el tema público y hoy día tenemos, claro, nunca habíamos tenido 18.000 candidatos inscritos. Claro, uno dice, se van a elegir 2.768 cargos, pero se inscribieron 18.000, casi 6 por 1, digamos. Eso llama también mucho la atención. Pero, como le digo, estamos, precisamente en este momento estábamos en contacto con los demás consejeros para ver si podemos resolver ese tema. Hicimos la inscripción de estas 16.000 personas, 16.000 candidatos que ya tienen sus cuentas bancarias abiertas, que están recibiendo aporte, pero que también en algunos casos, cuando no hay redes de contacto, etcétera, son personas muy sencillas, representantes de la comunidad en comunas pequeñas, requieren de aporte público, y eso también queremos solucionarlo probablemente a principios de la próxima semana, anticipando parcialmente los aportes. Ya, o sea, a principios de la próxima semana deberíamos tener novedades, por lo menos como dice usted, en forma parcial, para que puedan compensar, hacer, aunque sea un delineamiento de su candidatura. Así es, porque nosotros tenemos, por ejemplo, muy brevemente, los partidos reciben, ¿no es cierto?, una cantidad determinada dependiendo del número de votos que tuvieron en la última elección de diputados. Los independientes que no han participado reciben
lo que le correspondió al partido que sacó menos votos en la última elección de diputados. Y en el caso de los independientes individuales, se prorratea lo que le corresponde al partido que sacó menos votos en la última elección de diputados. Entonces, por eso que es importante saber el número exacto real de candidatos o candidatas inscritas. Pero vamos a ver cómo nos adecuamos por último para hacer avances parciales para que se pueda contar con ese recurso para los efectos de las campañas de información, sobre todo que tienen que hacer los candidatos. Son muchas las candidaturas que aún están pendientes, no depende totalmente de ustedes, pero más o menos, ¿cuándo creen que podríamos tener a relativa ciencia cierta todos los candidatos, el 100% aprobados o rechazados, pero ya los que definitivamente van a estar en las papeletas? Es bien difícil decirlo porque no depende de nosotros. Lo que sí sabemos que el Tribunal Calificador de Elecciones, que primero recibe directamente las apelaciones o los reclamos en el caso de convencionales constituyentes, y en las otras elecciones recibe las apelaciones de fallos que tienen que tramitarse en los tribunales electorales regionales, en los 17 tribunales electorales que hay en el país. Entonces es un proceso que no depende de nosotros, sabemos que lo están haciendo a toda marcha, y como siempre lo han hecho con un gran compromiso, y yo le tendría que decir casi, nosotros esperamos lo antes posible tener el listado, tener el listado ya completo, pero no me atrevo a dar una fecha, pero sé que va a estar con el esfuerzo que está haciendo la justicia electoral, yo diría que ojalá dentro del mes de febrero. O sea, va a ser lo antes posible dentro de lo que se pueda, como dice usted. Oiga, dentro de todas esas reclamaciones hay una que llamó la atención y era la lista asociada de alguna u otra manera a la empresa Felices y Forrados. ¿Qué opina al respecto de eso? Hasta el Consejo para la Transparencia. Fueron muchas agrupaciones las que levantaron la voz en esa oportunidad. Sí, pero en eso, como nosotros resolvimos el tema, preferiría, Bárbara, y usted me va a entender perfectamente, no opinar y someternos a lo que resuelva el Tribunal Calificador de Elecciones. Nosotros ya dimos en nuestro acuerdo las razones por las cuales rechazamos esas 15 candidaturas y no me gustaría litigar por los medios de comunicación. Ya dijimos lo que teníamos que decir, lo que nos queda, perdón, por decir, lo vamos a señalar en el tribunal y el tribunal resuelva, nosotros vamos a acatar. Bueno, otra cosa que va a ser complejo, siempre lo ha sido en realidad, quizás ahora, dado que hay menos recursos para las campañas tradicionales, es el uso de las redes sociales. ¿Cómo ven ustedes que puede hacer ahí, que se cumple efectivamente lo que se puede hacer? El límite entre lo pagado y lo que se viraliza, por ejemplo. Sí, bueno, ahí en eso nosotros ya desde el año 2016 tenemos algo resuelto. En las redes sociales son como la antigua plaza en Grecia, son como la mesa de la casa. Mientras no se pague, las personas pueden, haciendo uso de su libertad de opinión y su derecho y libertad de expresión, conversar sobre el tema, ojalá en positivo, levantando las virtudes, las aptitudes que tienen las determinadas candidatos y candidatas, y no como estamos acostumbrados a veces, que se transforma en una cloaca, donde la idea es más bien destruir al oponente, en algo que lamentablemente está y avanza en general en nuestras sociedades hoy globalizadas, pero donde tenemos que hacer un esfuerzo también por cambiar y donde depende mucho de nosotros en esos cambios culturales que tú muy bien señalas, que cuestan tiempo, pero si uno no empieza nunca, no llega nunca. El viaje de 1000 millas empieza por un paso, ¿no es cierto? Decía por ahí. Entonces, lo vemos, hemos avanzado. Hoy día Instagram, todo lo que sea pagado en las redes se considera propaganda. Cuando yo pago para que se abra, ¿no es cierto?, una lista de contactos, para que se entregue un spot publicitario, cuando hay un pago nos ayuda mucho. Hoy día hay Facebook, por ejemplo, tiene una biblioteca donde está publicando la cantidad de personas la contratación y el pago por propaganda política. Eso es muy importante. Ustedes pueden tener acceso a eso y así detectar, porque si no, quedarían sujetos a que cada candidato lo declare. Quizá también apelar a la gente que denuncie cuando le aparezca, porque dice, esto es una publicidad pagada o aviso publicitario, para quienes lo vemos en nuestras redes sociales. Así es, así es. Y eso para nosotros ha sido muy importante, una buena decisión, creo, que se tomó por esa vía. Entonces, todo lo que uno pueda expresar en su red, bueno, en WhatsApp, en Twitter, en otras redes,
pero que no formen parte, que no implique un pago, es parte de la discusión, del debate, del voto informado. Ya donde uno paga, y nosotros podemos comprobarlo, porque lo estamos también siguiendo y controlando, también hay un pequeño grupo ahí que creamos, resultó para el plebiscito de detectar noticias falsas, o a veces cuando nos consultan. La idea es que las personas puedan consultar con toda confianza en todas nuestras redes sociales. Nosotros tenemos canal de YouTube, Instagram, Twitter, de tal manera que pueden Facebook, pueden acceder a los canales de comunicación del servicio electoral para consultar si hay dudas, etcétera. Tenemos en este momento, creo, con los recursos que uno cuenta y pensando en la buena fe, nos imaginamos, ¿no es cierto?, que después de lo que ha pasado en el último tiempo, no me refiero solo a la pandemia, sino que al descontento, a lo que fue el estallido social, quienes pretenden hoy día de alguna manera liderar algún proyecto, quienes tienen una mayor convicción de trabajar en los temas públicos, lo van a hacer precisamente de manera correcta. Creo que va a ser una muy buena oportunidad porque en este año, como les decía, no solamente se va a dictar la nueva constitución, sino que además se van a elegir todas las autoridades que se eligen por votación popular, porque en noviembre ya tenemos la elección de consejeros regionales, senadores, diputados y presidente de la República. Entonces vamos a estar eligiendo no solamente el país que estamos dispuestos a construir, donde nosotros vamos a poner nuestra tarea y vamos a poner nuestro esfuerzo hacia el bien común, y además vamos a estar eligiendo quienes tienen la responsabilidad como servidores públicos de abocarse precisamente a esa tarea. Es un año desafiante. Yo diría que cualquier país en el mundo quisiera estar en la situación en que nosotros hoy día estamos, y así hay que entenderlo, y eso es lo que le da el carácter de distinto y de histórico a este 2021. Bueno, le quedamos entonces con este año muy intenso, todos invitados a seguir informándose en conductos regulares como el CERVEL. También, por supuesto, nosotros vamos a estar contribuyendo en todo lo que podamos. Muchas gracias por conversar con nosotros. No, gracias, Bárbara. Gusto saludarla. Hacía tiempo que no nos veíamos, así que muchas gracias. Todos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.